Buenos días con todas y con todos. Vamos a dar inicio a nuestra segunda aula del curso Generación de Proyectos de Investigación, que tiene como propósito introducirnos a la dimensión de la construcción del problema, a la fuente de generación de ideas y la posibilidad de hacer un ejercicio respecto de cómo elaborar una pregunta de carácter temático que nos permita orientar la construcción de un estado de la cuestión o un estado del arte, que va a ser necesario para que luego podamos delimitar más precisamente nuestra pregunta de investigación y poder entonces avanzar en el proceso del diseño del proyecto de investigación. Para estos efectos, entonces, en primer lugar, voy a hacerle voy a circunscribir esta aula a través de un PowerPoint que paso a explicar de manera breve. Bien, ideas de investigación. No sé si lo logran ver, voy a agrandar un poquito. Mejor voy a hacer como presentación ahí. Bien, aquí tenemos un poco, digamos, extraje estos esquemas del texto que es la lectura obligatoria que deben tener y que la fuente está aquí abajito. Origen de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa y mixta, la idea, ¿ya? Es decir, de cómo podemos inicialmente ver por dónde podemos conducir nuestros temas de interés y orientarnos hacia qué tipo de investigación podríamos desarrollar. Por lo tanto, aquí tienen un mapa, digamos, conceptual que estructura este capítulo, ¿no? Que es la lectura obligatoria y que está subida en iAula. Entonces, ¿qué nos interesa acá enfatizar? Básicamente, la parte donde dice, bueno, arriba, si se fijan, proyecto de investigación. Un proyecto de investigación inicia con un conjunto de ideas, digamos, generales, de intereses generales, ¿ya? Lo importante acá de tener en cuenta respecto a su proceso específico tiene que ver con las experiencias que ustedes han desarrollado en las prácticas curriculares, ¿ya? Entonces, ¿qué más o menos podemos considerar cuando vamos a pensar, cuando nos tenemos que hacer una pregunta de interés respecto de una problemática de investigación? Estas preguntas o esta orientación de la investigación debiese intentar ayudar a resolver algún tipo de problema, ya sea un problema de orden teórico, un problema de orden metodológico, un problema de orden práctico, es decir, adentrarse en una problemática que se conciba como problemática y por tanto que sea caracterizada como tal. Además, las ideas iniciales de investigación debiesen aportar obviamente al conocimiento y para eso es que posteriormente vamos a desarrollar un estado del arte para saber cuál es el estado de la cuestión del avance del conocimiento sobre esa temática de interés, es decir, qué se sabe, qué se ha producido, cómo se ha producido ese conocimiento, que es una base, una línea de base para desde ahí pensar más específicamente qué es lo que vamos a investigar, en qué territorios, con qué grupos, bajo qué metodología, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo importante acá es que por principio una investigación debe aportar al conocimiento, por lo tanto no debe replicar alguna investigación hecha, ¿ya? Y debe generar obviamente nuevas interrogantes o preguntas que permitan orientar, ¿cierto?, el conjunto de procedimientos, de acciones metodológicas que nos van a permitir entonces, de alguna otra manera, poner una problemática, una comprensión de una problemática en juego, en el marco del escrutinio público respecto de cómo se debaten en ciencia las problemáticas, cómo se explican estas problemáticas, ¿cierto? Los alcances de estas problemáticas, etcétera, etcétera. Y obviamente una investigación tiene quizás un deseo o un anhelo, ¿cierto?, de ser novedosas, de que tienen que ser alentadoras y de que de alguna otra manera para ustedes, y esto es muy importante, queridas y queridos estudiantes, eh, eh, que deben ser de alguna otra manera inspiradoras para su proceso formativo, ¿ya? Es decir, algo que les movilice. Básicamente es eso, digamos. Y estas cuestiones, ¿cómo se logran? Es decir, ¿cuáles son entonces las fuentes? Que es el recuadro que está un poco más abajito, ¿cierto? Dice cuyas fuentes son. Y aquí un poco lo que decía anteriormente, que tiene que ver con las experiencias de aprendizaje que ustedes
han tenido, digamos, que es una de las fuentes fundamentales, por lo que yo he comprendido dentro de la perspectiva o del espíritu, ¿cierto?, de trabajo de la carrera de psicología, es que debemos tratar de vincularnos o vincular las temáticas de interés a experiencias que ustedes han venido desarrollando en sus prácticas curriculares, ¿ok? Pero también pueden ser otras fuentes de inspiración, ¿cierto? Hay que decirlo. Aquí hay una orientación, ojalá que podamos lograr eso, es decir, generar problemas que nosotros hemos podido percibir de manera directa, que impacten en nuestra experiencia, que nos movilizan, que nos emocionan, que nos inspiran, que nos mueven para poder responderla. Pero también puede ser algún texto que ustedes leyeron y surge una idea de investigación. Por ejemplo, hay una explicación medio insuficiente, este texto me pareció bien interesante, me gustaría a lo mejor indagar más sobre este tema, ¿cierto? También a lo mejor vi una película o vi un documental o vi un video X en la web o alguien me compartió o en un curso X, ¿cierto? Y también me generó me movilizó internamente, es decir, me generó preguntas, me generó más dudas, ¿cierto? Y me generó a lo mejor una motivación por esa temática específica, ¿ya? Por lo tanto, las fuentes pueden ser muy diversas, también pueden ser teorías, ¿ya? Hay también estudios respecto a discusiones más conceptuales o teóricas sobre una problemática, que también yo puedo tener una orientación hacia los modos, digamos, digamos, en las cuales se articulan un conjunto de categorías o conceptos para poder explicar una problemática específica, ¿ya? Ahí nos adentramos en los límites de una teoría, los alcances de una teoría, etcétera, etcétera, que también puede ser una cosa interesante que pueda movilizar mi interés. Conversaciones del día a día, digamos, también son fuentes de preguntas de investigación o de orientación hacia investigación. Y también aquellas cuestiones que uno puede ir viendo hoy en día bajo esta revolución tecnológica que venimos viviendo ya hace un tiempo, pero que está cada vez más presente en que los sentidos de lo público, las temáticas, los problemas circulan de manera más rápida, ¿cierto? Y fragmentada, por decirlo menos, ¿cierto? En los espacios de Internet, que también pueden generar temas de interés. No me estoy refiriendo a estudiar Internet, me estoy refiriendo a que pueden de ahí surgir cuestiones como interesantes de estudiar, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, en principio, las ideas deben principalmente aportar al conocimiento y sus fuentes son de diverso tipo, ¿ya? Queremos enfatizar que sus proyectos de investigación estén en directa relación con sus experiencias concretas, ¿cierto? De reflexión y de acción, ¿cierto? Y de vinculación con las comunidades, con los grupos humanos, ¿cierto? En los territorios en los cuales se han podido insertar, ¿ya? Esa es una primera cuestión que quería enfatizar. Ahora, viéndonos para el lado derecho, ¿cierto?, de este esquema, es que estas ideas deben acercarse a la realidad de algún modo. Por eso este texto habla de enfoque, y de hecho fue una pregunta que hicieron en la clase anterior sobre enfoques mixtos, enfoques cualitativos, enfoque cuantitativo, ¿ya? Aquí ya hay una distinción, digamos, una forma de organización de los distintos enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos, para que podamos introducirnos más o menos en esta perspectiva. Por tanto, podemos acercarnos del punto de vista de una cierta objetividad en el sentido de poder medir variables, dimensiones, ¿cierto? De establecer ciertas discusiones a partir de referentes empíricos de aplicación de algún instrumento. A eso se le llama en la literatura en general el enfoque cuantitativo, ¿ok? O sea, el enfoque cuantitativo tiende o intenta de alguna otra manera generar formas más, entre comillas, digo comillas, porque esto es un debate epistémico. No vamos a entrar en ese debate porque, pero es un debate, quiero decir que es un debate que hay que tener ojo. O sea, objetivas en el sentido de eso, de que se objetivan los conceptos para poder operacionalizar las formas en las cuales puedo medir ciertas realidades. Y esto se estandariza a través de instrumentos. Todos los test, digamos, de personalidad, los test que se aplican en la escuela, ¿cierto? Las escalas valóricas de diversos tipos, son o intentan acercarnos a una realidad de una perspectiva más objetiva, ¿ya? El enfoque cualitativo, bueno, antes quería decir, el enfoque cuantitativo tiende o intenta explicar, ¿cierto?, los fenómenos y establecer hipótesis más derivativas, ¿cierto? Estas cuestiones estoy refrescando la memoria porque ya las deben manejar. El enfoque cualitativo está más orientado hacia la comprensión de los fenómenos y por tanto adentrarnos en cómo los sujetos conciben, significan, sienten,
perciben, ¿cierto?, las realidades que les toca vivir, y desde ese punto de vista es una forma de acercamiento más subjetiva, ¿cierto?, a los problemas, a los fenómenos sociales o psicosociales. Por tanto, ahí hay un interés, por así decirlo, más orientado hacia la comprensión de cómo el sujeto se constituye como tal y cómo se constituye en su relación con ciertas problemáticas, ¿ya? Y el enfoque intersubjetivo, que es una articulación entre las anteriores, tiene que ver con elementos de objetivación, ¿cierto? Y tiene que ver con elementos de subjetivación, que es lo que Hernández Sampieri está llamando como perspectiva intersubjetiva, una forma intersubjetiva de acercarnos a la realidad que ocupa tantos elementos o instrumentos de medición, ¿cierto? O experimentos, pero que son medibles, ¿cierto? Como con otras dimensiones de lo subjetivo, del enfoque cualitativo, ¿ok? Por lo tanto, ahí tenemos, como podríamos decir, un panorama muy general, ¿cierto? Un cuadro que nos va a permitir entonces poder, de alguna otra manera, orientar nuestra discusión posterior que vamos a tener hoy día, ¿ya? O la conversación que ustedes como grupo deberían tener. ¿Alguna duda o consulta hasta este momento, por favor? Abro aquí el chat. ¿Está claro? Ah, ok, me avisan ahí que Catalina Araya no hay problema, después puede acceder a la grabación. ¿Ya? ¿Hay alguna duda o consulta respecto de esta parte general de la presentación? Todo claro, perfecto, gracias Sebastián. Ya, lo de los grupos lo vamos a ver una vez que termine. Vamos a trabajar esto para que podamos definir quiénes tengan grupo, cómo nos articulamos a otro grupo, etcétera, etcétera, ¿ok? Que es parte de la tarea, que vamos a continuar a la segunda, digamos, el segundo bloque de este curso, de esta aula, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros hasta acá? Ay, me ponen una carita así como, pucha, sí, es verdad. Pero la idea es que no, tenemos que incluir, recordemos que hablamos en la primera sesión de que tenemos que tratar de enfrentar esta situación de crisis de una manera colaborativa, solidaria, ¿cierto? Inclusiva, y tenemos que juntos enfrentar la angustia que nos genera toda esta situación, digamos. O sea, sabemos que estamos angustiados tanto ustedes como nosotros. Así que tranquila, Victoria, que vamos a enfrentar en conjunto la situación, ¿vale? Voy a continuar entonces. Para avanzar con respecto a dar algunos elementos adicionales y que están presentes en el texto también, cuáles son los motores de las ideas para investigar, ¿ya? Traten de, cuando me vayan escuchando, traten de ir haciendo el ejercicio, por favor, de ir conectándose con sus intereses, con las temáticas. Quizás ya han indagado, han dialogado un poco entre ustedes, pero traten de ir organizando, de hacer el ejercicio de ir hablándose a sí mismos respecto a lo que yo voy diciendo. ¿Ya? Acá hay intereses de inspiración que son intereses personales del investigador, pero que no es suficiente, pues se requiere trabajar en los tópicos o ideas para pulirlas y acotarlas, ¿ya? Entonces, por eso les decía yo que vamos a ir de una manera progresiva trabajando, ¿ya? Pasito a pasito, para no cargarnos tanto, digamos, las tareas, ¿no? No es necesario que ya tengamos inmediatamente listo el tema de investigación y la pregunta delimitada, no. Entonces, eso lo vamos a discutir. Además de la inspiración, ¿cierto? Que tiene que ver con esta conexión personal, ¿ya? Que requiere ser pulida, discutida, etcétera. Tenemos las oportunidades, ¿ya? Que tienen que ver con, que de alguna otra manera surgen para facilitar, por facilidad, perdón, podemos indagar sobre algún tema, ¿ya? Es decir, una oportunidad, en este caso a lo mejor una práctica, ¿cierto? Va a surgir cuando por facilidad podemos indagar sobre alguna tarea, por ejemplo, sea de algún familiar o persona cercana, nos puede brindar acceso a este tema, o, o que nos sea solicitado a nuestra escuela o trabajo y tengamos apoyo. Es decir, aquí un poco tiene que ver con las oportunidades también contextuales que nos va a generar la posibilidad de poner en juego o echar a andar nuestra idea preliminar, ¿ya? Incluso en algunos casos también hay fondos de investigación para jóvenes como ustedes, bueno, hoy día eso es más complicado por toda la crisis económica que vivimos, pero sí existen fondos internacionales para investigación. En mi caso personal, con un grupo ganamos un fondo de Claxo de investigadores jóvenes, ¿cierto? Para poder abordar una problemática específica que trabajamos en Ecuador, ¿ya? Pero también a lo que voy, que hay ideas
que también resuenan en ciertas instituciones o son de interés y que también pueden ser una oportunidad para tener recursos para desarrollar esos fondos. Ya esto es un poco en general. También implican las ideas ciertas orientaciones, digamos, o ciertas necesidades de conceptualización. O sea, detectamos un fenómeno, un problema de investigación que requiere indagarse en profundidad o aportar mayor conocimiento o evidencia para conocerlo, definirlo, describirlo y o comprenderlo. Y eso sí o sí va a implicar una dimensión de conceptualización, es decir, de cómo se concibe aquella problemática que vamos a estar trabajando, ¿cierto? Y tratando de adentrarnos en esa problemática, comprenderla a la perspectiva de los sujetos, ¿cierto? Reflexionar a la luz de la literatura crítica que existe sobre ese tema, ¿ok? Entonces, hay una dimensión de la idea que también ya nos habla nos inscribe una necesidad de conceptualización, que no lo vamos a hacer ahora, pero que es parte del proceso. Ya como un poco tengan una idea general respecto de que las ideas están conectadas con estas dimensiones, con oportunidades de contexto, una inspiración personal, necesidad de conceptualización, pero también una necesidad de resolver una problemática. Por ejemplo, hay un algo o alguna situación que queremos resolver, ¿ya? Aquí hay un ejemplo desde el punto de vista de la pobreza, por ejemplo, de una nación o del calentamiento global, hasta el diseño de una máquina más eficiente para un proceso, prevenir un brote epidémico de cierto virus. Mira que actual esto que se escribió el 2000, este es del 2014 me parece. Mejorar las malas relaciones que hay entre los empleados de una empresa, disminuir la criminalidad en escuelas preparatorias de una zona, etcétera, etcétera. O sea, aquí tenemos ya algunos ejemplos respecto de la necesidad de resolver algún tipo de problema. Básicamente en los barrios que vemos el problema de la baja participación, del poco interés de la gente. Bueno, ahí ya hay un tema como interesante, ¿no? O una perspectiva de género en la dinámica, ¿cierto?, de las organizaciones populares o las organizaciones territoriales, ¿cierto? Cómo se dan las relaciones de género. Ahí también tenemos un problema que tenemos que tratar de resolver, de cómo hacemos que la dimensión de género genere relaciones más equitativas en las organizaciones sociales, por ejemplo, llevándolo un poco al campo de lo comunitario. También tienen otros ejemplos acá respecto a cuestiones más de salud, ¿cierto? Epidemiológica, como el tema del coronavirus que estamos viviendo hoy en día. Cómo se enfrenta, qué estrategias tenemos para enfrentar el coronavirus desde las dinámicas locales, por ejemplo, cómo se activan las redes, o sea, cómo resolvemos el problema del avance de la pandemia. Es decir, ahí tenemos un sinnúmero de problemáticas que la investigación tiende, ¿cierto?, a profundizar, a conocer, a comprender para poder entonces proyectar algún tipo de solución, ¿ya? Y finalmente, que es un elemento interesante que vamos a trabajar con el estado del arte, que tiene que ver con necesidad de cubrir huecos de conocimiento, que en general está mala la traducción ahí, pero es vacíos de conocimiento, ciertos vacíos, cuestiones que no han sido cubiertas, vacío en el sentido de cubrir alguna dimensión del problema que no ha sido suficientemente trabajada o abordada. Entonces cuando uno se va compenetrando en algún tipo de campo del conocimiento, va a ir detectando temas poco estudiados o no investigados en su contexto y va a decidir adentrarse en esto. Esto es la consecuencia del segundo trabajo que vamos a hacer, digamos, parte del ejercicio del avance de este proceso del estado del arte, ¿ok? Después del estado del arte vamos a identificar esos vacíos de conocimiento. El objetivo del estado del arte es justamente ese, identificar los vacíos de conocimiento y que a partir de eso entonces vamos a lograr delimitar mejor nuestra pregunta de investigación y nos va, como dice ahí, disparar, ¿cierto? Nos va a generar entonces ya un salto cualitativo respecto a qué es lo que tenemos que trabajar y estudiar. ¿Alguna duda o consulta hasta ahí? Abro el chat. Por mientras respiro y tomo agüita. ¿Están ahí? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Alguna duda, consulta? Profe, tengo una duda. Por favor, escuchamos. ¿Hay que elegir, o sea, hay que hacer énfasis en una de esas o abarcarlas de cierta forma todas? No, eso lo vamos a ir trabajando en cada caso específico de los grupos de trabajo. Esto más bien es un esquema general, ¿cierto? Que de alguna otra manera las vamos a ir abarcando todas, porque es como parte del proceso de la construcción de una idea de investigación,
que va a implicar esa dimensión, una dimensión inspiradora, una oportunidad de un contexto, la necesidad de conceptualización, son todos elementos que están cruzando la posibilidad de llevar adelante una idea de investigación. Estamos como en el proceso de la creación, ¿cierto? De la construcción de una idea. Entonces, y que se conecta finalmente con el tema de, bienvenida Camila, que se conecta finalmente con el tema del estado del arte, que es lo que terminé diciendo, ¿ya? O sea, no es que vamos a tener que dar cuenta de cada uno de esos, sino que eso es parte del proceso que ustedes van a vivir, digamos, y que incluso ya están viviendo respecto a cómo pensar una idea, ¿cierto? Con qué se conecta esta idea, un poco los elementos que estábamos dando, exponiendo, en función de lo que el texto de Sampieri, Hernández Sampieri, nos indica. ¿Sí? ¿Respondo? Sí, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene una duda o consulta hasta este momento? Bien. Continúo. Y en la última parte de la presentación. Después vamos a pasar a la parte interactiva, ¿ya? Aquí quizás puede clarificar con ejemplos, y que son ejemplos que están en el texto, y podemos también llevarlo un poco a nuestros intereses. Y aquí están un ejemplo de conexiones entre la experiencia y las ideas de investigación, que, ojo, tiene mucha relación y mucho que ver con lo que estamos tratando de enfatizar con ustedes, que estén vinculadas a las experiencias de prácticas curriculares, que surja desde esa fuente, ¿ya? De su experiencia. Y aquí, por ejemplo, combinar intereses personales con un campo académico o profesional. Por ejemplo, yo tengo un interés personal con respecto al fútbol, ¿ya? Pero hay un campo del fútbol, recordemos que hay una temática, es el fútbol, ¿cierto? Pero hay un campo que es la medicina deportiva, incluso la psicología deportiva, es toda una línea de investigaciones que se desarrollan en ese marco, ¿ya? Hay un campo, es decir, los temas también tienen campos específicos, en este caso, por ejemplo, medicina deportiva. Y aquí hay una idea posible. ¿Cuál es la eficacia de distintas terapias para lesiones de los músculos de las piernas? O técnicas para operaciones de menisco. Esto está más vinculado al mundo de lo médico, pero por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología deportiva, yo podría pensar un tema, digamos, en el campo, ¿cuál sería el campo? El campo de las relaciones sociales de los deportistas de alto rendimiento, ¿ya? Por ejemplo, un equipo de fútbol, ese es el campo. ¿Cuál es la idea posible? Quizás, ¿cuál sería la eficacia de un programa de entrenamiento respecto al trabajo en equipo, por ejemplo? Y ahí entra la psicología respecto a cómo fortalecer la dimensión del espíritu de cuerpo y del trabajo en equipo, por ejemplo, en un equipo de fútbol, ¿ya? Masculino, femenino, como sea, ¿ok? Entonces, ahí uno puede ir como organizando de mejor manera este avance hacia orientar mejor nuestra idea. Si se fijan, hay un interés personal, hay un campo de discusión y de trabajo que es la medicina deportiva, que lo estamos ejemplificando a través de la psicología deportiva, y hay ideas posibles que se estudian desde la psicología deportiva, ¿ya? Y por ahí uno comienza a conectarse con otras investigaciones, con campos de investigación, en donde mi idea puede inscribirse en ese ámbito, ¿ya? Tenemos otro tipo de ejemplo de considerar problemas o situaciones que afectan al investigador, su familia u otras personas cercanas, ¿ya? Por ejemplo, tengo un interés personal, la educación de los niños, de los hermanos, ¿ya? Ahí hay un interés personal como tema, ¿cierto? La educación de los niños es un tema general, ¿ya? Pero luego mi problema más bien está vinculado al aprendizaje de niños hiperactivos, ¿ya? Ahí yo en ese campo configuro una problemática. La problemática tiene que ver con cómo es que aprenden los niños hiperactivos, cómo puedo potenciar el aprendizaje. ¿Y cuáles son las ideas posibles de investigación? Métodos de enseñanza de la investigación basados en la computación para niños hiperactivos en edad preescolar. Se fijan que ahí se delimita mucho mejor la idea posible, efectos de los medicamentos para calmar la hiperactividad de niños especiales de primaria. Profe, ¿Ya? Sí, dígame. ¿puede repetir lo último, lo de la idea posible de investigación acerca del problema de educación de los niños, por favor? Repito, sin ningún problema. Entonces estamos en el punto 2 acá, ¿cierto? Que o sea, aquí en el fondo es una tabla de ejemplos de conexiones entre la experiencia y la idea de investigación. Tenemos cómo combinamos intereses personales con el campo académico y ahora estamos viendo cómo considerar problemas o situaciones que afectan al investigador, su familia u otras personas cercanas. Hay una afección personal, ¿cierto? A mí me está afectando la educación de los niños.
Ese es mi campo. Interés personal es lo que yo estoy denominando como un campo, perdón, un tema general de interés, perdón. Pero ahí, en ese tema general, la educación de los niños, ¿cierto? Vamos a adentrarnos en un problema. Y ahí tenemos un problema que es cómo se mejoran las condiciones. El problema sería el aprendizaje de niños o niñas hiperactivas o hiperactivos, ¿cierto? Ese es el problema. ¿Qué ideas posibles yo puedo generar para aportar a la solución de ese problema? Entonces puedo adentrarme en una investigación que indague sobre los métodos de enseñanza de la investigación ya desarrollada basado en la computación para niños hiperactivos en edad preescolar. Se fijan que ahí yo ya estoy delimitando como una especie de posibilidad respecto a cómo mejorar el aprendizaje de niños hiperactivos o hiperactivas. ¿Ya? No sé si queda un poco más claro. Sí, profe, gracias. Es una idea posible, ¿eh? No es que quiere decir que es la idea, sino que es una idea posible respecto al aprendizaje de niños hiperactivos. Desde el punto de vista de la psicología podríamos trabajar otras cuestiones. Por ejemplo, ¿cuál es la dimensión del vínculo que establecen los padres con los niños hiperactivos en los procesos de acompañamiento en los procesos educativos? Ahí tenemos una cuestión interesante desde el punto de vista de la psicología, ¿no? O también podríamos concentrarnos a lo mejor en los profesores y decir, bueno, de qué manera los profesores, ¿cierto? En escuelas que cuentan con, digamos, que tienen estudiantes que han sido diagnosticados con hiperactividad o trastorno claro, en el fondo con hiperactividad, el TDA que se llama, ¿no? Entonces uno podría decir cómo los profesores, digamos, cuáles son los métodos que utilizan los profesores con estos tipos con esta problemática, con estos niños, y un poco mirar de qué manera han sido efectivos estos métodos de enseñanza-aprendizaje, por decirlo, y ahí me concentro en los profesores. O sea, si te das cuenta, son ideas posibles que permiten entonces ir a abordar esta problemática respecto del aprendizaje de niños y niñas hiperactivas e hiperactivos. ¿Ya? Espero que ahí se haya clarificado un poco más. Y el tercer ejemplo, digamos, es tomar en cuenta temas científicos de interés personal. Aquí tenemos otro interés personal que tiene que ver con los pasos de riego para el cultivo de leguminosa en el rancho o granja familiar, ¿ya? Una cuestión personal. Yo quiero saber de qué manera, quiero saber mi tema científico, cuáles son las toxinas químicas en aguas subterráneas, por ejemplo. Y hay un tema más específico respecto de ese tema general que es mi interés personal, ¿ya? Y hay una idea posible es ver las consecuencias del envenenamiento por toxinas químicas presentes en aguas subterráneas. Esto es una cuestión que está pasando hoy en día también en bastantes territorios, ¿no? ¿Y cuáles podrían ser los métodos para eliminar la contaminación de aguas subterráneas de toxinas químicas? ¿Ya? Desde el punto de vista de la psicología, uno podría trabajar, ¿cierto? O pensar el problema de la contaminación de las aguas y cómo, por ejemplo, se activan organizaciones sociales que en el fondo van a luchar o de alguna otra manera a visibilizar esta problemática en el escrutinio público. Y ahí uno podría decir que una idea posible son, por ejemplo, cuáles son las estrategias de comunicación que han venido adoptando los movimientos de lucha por el agua en la quinta región. ¿Cierto? Ahí ya tenemos una idea posible que está orientada a esta problemática respecto a la contaminación del agua, para llevarlo un poco el ejemplo a nuestro campo. Y finalmente tenemos aquí algunas cuestiones que tienen que ver con la herencia cultural, nacional y regional de alguna idea. Y tenemos, por ejemplo, un interés personal que es la emigración de mexicanos a Estados Unidos, y aquí también el tema de la migración es súper, digamos, contingente, está, por así decirlo, cuando se habla muy del punto de vista del lenguaje coloquial, como que está de moda, el tema de los migrantes, las migrantes, ¿cierto? Y que ha habido un aumento exponencial de las investigaciones sobre migración. Ahí podemos tener algún tema, ¿no? Sobre una idea posible. Nuevamente, tenemos el interés personal, me interesa la emigración, y hay una línea de herencia que tiene que ver con cuál tipo de migración latina-mexicana, y hay una idea posible. ¿Cuál es la percepción que tienen los migrantes mexicanos en Estados Unidos respecto de los migrantes de otros países con los cuales trabajan juntos? ¿Ya? O los impactos de la migración a Estados Unidos de los trabajadores mexicanos en su familia. ¿Ya? Este es un campo bastante amplio de estudios sobre la migración. Y ahí uno podría decir cuáles son los efectos, desde el punto de vista de la psicología, uno podría pensar de que una idea posible podría ser
cuáles son los efectos psicosociales o psicológicos de las personas que emigran, o por ejemplo, no sé, pues la migración haitiana en Valparaíso, que son los que generalmente se ven vendiendo cuestiones de aseo en las calles de Valparaíso, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos también una temática y una posible idea de investigación. Si se dan cuenta, es como una cuestión de general, de cuestiones más temáticas generales, y luego ir un poco bajando y tratando de delimitar, ¿cierto? Una idea posible, ¿ya? Y como último ejemplo, que dice relación con recordar alguna experiencia y relacionada con intereses personales para generar una idea. Uso de redes sociales en Internet, y aquí hay una experiencia que tiene que ver con la utilización cotidiana de una red específica y una idea posible de investigación respecto de eso. Uso y funciones de las principales redes sociales en Internet por parte de estudiantes universitarios. ¿Cuáles son esos usos y funciones que ustedes como estudiantes hacen de las redes sociales? Ahí ya tenemos una idea posible. Comparar el uso que hacen los estudiantes universitarios de las redes sociales en Internet con el uso por parte de jóvenes que no estudian. ¿Ya? O cuáles son los significados de la experiencia de las redes sociales en Internet, los significados asociados a la experiencia que tenemos los estudiantes, que tienen las personas de algún tipo de edad específico sobre navegar por las redes sociales en Internet, etc. O sea, si se dan cuenta, aquí hay cuestiones de intereses personales, que en nuestro caso van a tener que ser dialogadas grupalmente, ya vamos a hacer el ejercicio, y luego entonces pueden ir surgiendo estas ideas posibles. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta al respecto? No se ve mucho, no sé si sea mi internet. A mí tampoco se me ve claro lo que dice, también creí que era mi internet. ¿A alguien más le pasa? No sé, ¿me escuchan bien ahora? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, es que lo que pasa es que tiene que agrandar el PowerPoint para que sea más legible. Y por ahí puede Ahí, ser. perfecto. Bien. ¿Hay alguna duda hasta el momento respecto a los contenidos? Que son más, bien, más ejemplos, ¿ah? Ahí, bien. Si tienen dudas, pregunta. Ya, ahora vamos a pasar a el ejercicio, ¿ya? Y voy a parar la presentación acá para empezar a conversar con ustedes, ¿ok? Voy a bajar esto y ahora volvemos a la presentación, nos digamos a la tarea. ¿Cuál era la tarea 1? Ya, en primer lugar tenían que conformarse por grupos, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de que cada grupo o algún representante del grupo nos comente a todas y todos, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hicieron, digamos? O sea, cómo es que, porque la tarea, según el e-aula, y aquí se lo voy a mostrar, era esa, ¿cierto? Aquí, conformar los grupos de trabajo entre 4 y 5 integrantes y definir una pregunta temática de interés. Por ejemplo, nos interesa saber cuáles son las estrategias de participación política de dirigentes sociales de Playa Ancha entre los años 2018 y 2020. Aquí yo les puse un ejemplo de pregunta, ¿ya? La pregunta todavía no contiene la categoría psicosocial o psicológica, esto lo iremos trabajando más adelante, ¿ok? Por lo tanto, solo tenían que conformarse en grupo y ver una pregunta general, ¿ya? Esa era la tarea, para que vamos trabajando sobre esa dimensión. Bien, la primera pregunta entonces es si hicieron la tarea y si conformaron los grupos. Vamos viendo entonces, a ver, yo los voy a mirar y les voy a ir preguntando directamente para que participemos y puedan usar el micrófono también, ¿ya? A ver, todos los integrantes estamos acá. Voy a dejar de compartir la pantalla por ahora. Espérenme un ratito. Dejar de presentar. ¿Ok? Y ahora vamos a dialogar, queridas y queridos estudiantes. ¿Alguien quiere empezar respecto de la conformación de los grupos? Aló.
¿Alguien quiere comenzar para darle más dinamismo a este asunto? Pero, profe, con conformación de los grupos se refiere a decir a los y las integrantes. Sí. ¿Cómo Ya, eso? la primera pregunta es si conformaron los grupos entre 4 y 5 personas. Ah, mi grupo sí, por lo menos. Ya, tú, perdón. Perfecto, entonces vamos en primer lugar viendo cada uno de los grupos, ¿ok? Entonces, ¿quién me habló? Valentina Aguirre. Valentina, ¿puedes partir tú entonces diciéndonos cuál es tu grupo y qué es lo que hicieron? Ah. Ya. Mi grupo es Paula Contreras, Denis Borges, Javier Farías y Juan José Toledo. ¿Ya? Todavía como no tenemos muy clara la pregunta, como que hemos hablado de ideas, Eso, de esa era la posibles tarea. Cuéntanos un preguntas. poco qué ideas surgieron. Pensamos en plantear sobre cómo afecta o influye quizás la carencia de las políticas públicas como en el contexto, bueno, carencia de políticas públicas de la salud mental chilena en la realidad social. Después como que fueron cambiando, tirando más ideas y pensamos en infanto juvenil como sujetos. También planteamos organizaciones infanto-juveniles como el CENAME, pero no simplemente centrándonos en el CENAME, y también salía el tema del abuso sexual. Y en un periodo del 2018 a la fecha para poder ir comparando y analizando con los diferentes sucesos que han ocurrido hasta la fecha, como lo es lo que pasó el 18 de octubre o el coronavirus. No sé si mis compañeros quieran agregar algo. Sí, por favor, Por la idea es favor. que participe el grupo, ¿ah? Porque, miren, déjenme hacer una primera, digamos, como rayado de cancha para que nos podamos poner de acuerdo, ¿ya? Lo que vamos a hacer es que cada grupo o integrante de los grupos, ¿cierto?, pueda contar libremente, digamos, porque esa es la idea, vamos a ir tratando de ir ajustando la temática, ¿ok? Y yo ahora voy a parar la grabación porque en realidad para que no quede muy amplia la grabación, ¿cierto? Dado que di la primera explicación del tema de cómo se construye una idea, puede ser más fácil para quien luego pueda ver la clase y no tenga que ver, digamos, toda esta parte de discusión grupal, que puede ser interesante, pero en realidad se va a insertar cuando se trabaje directamente con su grupo la persona que no está presente hoy en día. ¿Les parece mejor así, cierto? Porque yo voy a subir esta aula luego a ¿cómo se llama? A aula. Entonces voy a detener la grabación, ¿ok?